Pues muy bien, bienvenidos a esta conexión gastronómica Total Play, un episodio más de esto que hacemos con mucho cariño desde hace ya más de un año, una serie de entrevistas y serie de como yo le llamo, una pausa en la historia, tanto personal como de aquellos que se dejan entrevistar y se dejan conversar, que han sido ya muchos, y hoy toca el episodio número 25. Es un episodio que me tiene muy feliz porque conecto con una persona que conozco desde hace muchos años. Ya les seguiré contando un poco de nuestro invitado, pero agradecerles mucho, primero dos cosas: el que hayan compartido el contenido, el que siempre estén pendientes, el que me estén preguntando. Tratamos de responder en la medida de lo posible todos los mensajes, todos los comentarios y todas las sugerencias que nos hacen. Decirles evidentemente que, como siempre, para nosotros tener este contenido abierto, de libre acceso y sin pago, evidentemente genera costos, y por ello los invitamos siempre a participar en la compra de insignias, como lo pueden ver cuando se conectan aquí al live. Esto es opcional, evidentemente. Si nos quieren apoyar, eso sería increíble. Es un programa nuevo que está teniendo Instagram para apoyar a los creadores de contenido y mantenerlo de libre acceso para todos ustedes. Tiene diferentes costos, ustedes le pican y se hace un reconocimiento a todas las personas que hacen la compra de una insignia a través de las menciones que hacemos en nuestro streaming. El día de hoy toca Conexión Gastronómica número 25. Este es ya 25 ediciones de estas entrevistas que este mes hemos estado haciendo y terminaremos el mes con una entrevista semanal. Y lo que más gusto me da es que podemos recibir a gente desde diferentes partes del mundo sin necesidad de salir de casa, sin necesidad de movernos de nuestras oficinas o incluso movernos del lugar en donde estamos sentados hoy. Les recuerdo que este contenido se queda permanente, se queda fijo como un video de IGTV. Lo podrán encontrar directamente entrando a mi perfil y consultando toda la lista de IGTVs que tenemos, y encontrarán las otras 24 entrevistas o 24 conexiones gastronómicas Total Play que hemos hecho a lo largo de este año y ya 2 meses. Insistirles también e invitarlos a que utilicen el circulito con preguntas que está ahí para poder generar alguna pregunta para el invitado sobre el contenido, alguna sugerencia, o manifestarse directamente en los comentarios. También nos gusta muchísimo. Recuerden que dar corazones y apoyar al contenido que estamos generando siempre es bueno, porque hay muchas cosas que contar y decir, pero evidentemente no a todos los podemos leer, o de pronto se nos pasan y se nos mueven y no los alcanzamos a ver a todos. Como siempre, darles una vez más la bienvenida a Conexión Gastronómica Total Play. Como siempre, miércoles a la 1 de la tarde, tratamos de hacerlo a este horario, justo para hacer que coincidan horarios directamente de dos continentes, como siempre como lo hemos venido haciendo frecuentemente. Y en esta ocasión nos moveremos directamente hasta País Vasco, hasta Getaria, hasta esta costa cantábrica, que la verdad es que me da muchas ganas de regresar, porque tengo muchas ganas de comer por allá. Cada vez que suben algo de esa zona, la verdad es que muero de hambre, pero sobre todo porque guardo una relación muy estrecha con toda la gente que vive allá, con los mexicanos que están haciendo cosas importantes allá, con gente que hace cocina mexicana que no necesariamente es mexicana, como Bruno Teiza, que ya lo hemos tenido aquí en Conexión Gastronómica Total Play. E invitar, como siempre, a que sigan a las personas que entrevistamos aquí, porque definitivamente, como yo lo digo siempre, esto es un momentito que me regalan, 1 hora de su tiempo para hablar de ellos, de sus proyectos, para reconocernos después tal vez de algunos años de conversación, como es el caso de mi invitado del día de hoy, Enrique Fleischmann, que es pues que se ha convertido en uno de los cocineros más importantes de aquella zona, que nos contará un poco de su historia. Pero lo más importante es que es un mexicano que desde siempre desde hace muchos años está involucrado con la restauración en esa zona, una de las zonas más importantes del mundo. Noticia, porque ya viene la entrevista también con mi querida Cintia, de jefa de cocina de Arsac, que el día de ayer les dieron un premio a nivel nacional, a nivel País Vasco, que me dio mucho gusto verlo. Y hoy tenemos uno de los grandes también de allá, que es una restauración en muchos sentidos. Getaria es su sede, tiene instalado un menú en en un hotel importante, boutique, bastante lindo por allá. Tiene su sede en Choco, que es un restaurante también, un lugar espectacular para comer en las costas de Getaria, y es profesor del Basque Culinary Center, pero su recorrido ha sido mucho más grande. Y Enrique Fleischmann, ahora se lo diré a ver si se acuerda, pero dónde nos conocimos, pero si no, honestamente, él se los va a contar también. Vamos a conocerlo un poquito más, y por favor síganlo, porque de verdad es lo que está haciendo con el tema de los vacíos chingones.
Me queda claro que pocas personas se atreven a hacerlo y estas mentes son las que necesitamos exponer y además estar en contacto siempre. A chefvane.oaxaca, muchas gracias por nuestra primera insignia, te agradezco muchísimo, y a toda la gente que se vaya conectando también. Yo voy a invitar a mi querido Enrique Fleshman, que ya lo tengo por aquí, seguramente ya te habrá llegado veces porque está como un poco circulando, pero ahí vamos ya. Muchas gracias a Vane, aquí estamos ya. ¿Me escuchas, Enrique? Sí, señor. Buenas ¿Cómo, tardes. cómo andas por allá? ¿Cómo a todo? Oye, pues muy contento. Muchas gracias por la presentación. Ya iba yo hasta a llorar, oye, de la emoción. Es lo menos que se puede decir, digo, pero definitivamente llevas muchos años allá y la verdad es que me da un gusto enorme poder conversar contigo. Te doy la bienvenida a este episodio número 25, que como sabes, dentro de estos 25 conversaciones hemos tenido ni más ni menos que a Ferran Adrià y pues al final ahí hemos circulado con un montón de gente que está haciendo cosas fregonas como tú lo haces desde hace muchos, muchos años, Enrique, así es que el agradecido y honrado soy yo. No, pues muchas gracias. Como se dice aquí, es que ricasco, oye. Qué ricasco. Es que ricasco. Bueno, pues Enrique, no sé si yo lo quería contar porque seguramente te acordarás, nos conocimos hace muchísimos años, no tantos como parece, ¿verdad? Porque somos jóvenes todavía y Hombre, bastante, este, yo tenía pelo, y, ¿no? Yo tenía pelo, ¿no? Entonces, o ya estaba yo así medio. no, ya estabas en Ya camino estaba a las yo, entradas híjole. prominentes, No, sí, no, sí, ya. no. Ya Pero prometía. bueno, ya era esperanza de calvicie eso, querido amigo. Nos conocimos en Le Cirque, en aquel, ¿cierto? En Sí, aquel sí, sí. espacio en que, bueno, fue un hito en términos gastronómicos en su época, la cocina más costosa, solo el área de cocina costó alrededor de 3 4 millones de dólares. Una cosa locura, había una plantilla de 60 80 personas que parecía eso, de verdad, un circo allá Una adentro. universidad, oye. Era una universidad, sinceramente. Y una de las personas que más consejos me dio en esa época, junto con Pablo Loza y la gente en Cocina Fría, y luego el Parrilla, ¿te acordás del Spanky? Toda esa Hombre. gente que eran, eran unos, era un barco pirata Eran eso. únicos, eran únicos. Sí, era algo precioso. Pero a mí después nos perdimos la pista. Yo estaba de prácticas profesionales, tú ya eras un cocinero consagrado y una persona que estaba ya muy metido en partida ya de manera profesional, ya con algunos años de experiencia. No por eso la edad, sino porque la verdad eres muy joven, porque empezaste muy joven. Y de pronto, ¡pum!, te encuentro nuevamente muchos años después, nos volvemos a ver en el Vasco Culinary Center, nos topamos, y era como si dos momentos se encontraran, ¿sabes? Era Sí, sí, como, sí. como un rollo ahí muy serie dark, Netflixiana, onda cuántica, en donde dije, pues, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hicimos? Y a mí me da, y ahora que empecé yo a meterme un poco más para revisar esto y para fomentar invitados como tú, que hacen cosas chingonas, fregonas fuera de México, no podía dejar de hacerlo porque me parece que era importante, como yo digo, poner un pedacito de memoria a lo que tú haces y a lo mejor en algún tiempo volvernos a ver, y espero físicamente, y acordarnos de esta conversación. Entonces, pues nada, ¿qué carajos llegaste? ¿Cómo llegaste allá? No, yo me acuerdo, sí, tú fuiste a hablar de la cocina mexicana, yo supe Sí, que venías, pero yo ese día estaba dando clase, entonces no podía participar. Tú fuiste ahí con un montón me acuerdo, de ingredientes y un montón, hicieron una ponencia en el auditorio, correcto. que no había tantas cosas como ahora para poder seguir, ¿sabes? Las cosas se grababan, se hacían, pero no era tan accesible, ¿no? Como en estos Es tiempos. Yo me correcto. acuerdo que te vi y dije, mira, güey, o sea, pues a mí me da mucho gusto, fíjate, a mí es una cosa muy curiosa. Yo siempre he tenido la pena, por llamarlo de alguna manera, de haber tenido que salir de México. No haber tenido que salir, me fui porque quise y no haber podido indagar más en la cultura de la cocina mexicana, ¿sabes? O sea, al final reconozco y sé y defiendo que es una de las cocinas más importantes a nivel mundial, Correcto. de las que más disfruto yo, las que más rico me saben, ¿no? O sea, eso, y lo digo en todos lados, eh, pero me da pena a mí puntualmente no haber podido, bueno, pues te digo, ¿no? Analizar más a fondo, pues, esta gastronomía que es la de nuestro país, ¿no? Yo tuve que, como tú decías, pues con 18 años vuelvo a repetir, me fui porque así fue, ¿no? Así salió, con O sea, son 18 años. decisiones Sí, buenísimas sí, sí, además, sí, ¿eh? eso es. Con 18 años empecé a estudiar en la náhuatl. Luego Sí. fui a trabajar con un cocinero vasco que se llama Iñaki Aguirre en el Costa Vasca, un Ujú, restaurante de mucho, bueno, pues en su momento muy famoso, con Luis ujú, Marcet y gente muy ujú. involucrada. Y entonces, justo ahí fue cuando, después, a los 19 años, me ofrecen venir a hacer aquí un máster de cocina europea, aquí al País Vasco,
Y pues dejo a la novia en aquel entonces y digo que sí. Estoy fuera durante 3, 4 años por ahí y luego nos encontramos en Les Cirque, porque yo vuelvo después de Sí, trabajar en Francia, pues correcto. me invitan a hacer esa apertura y pues yo digo que sí, pues por estar un año en México y ver qué era, ¿no? Y ahí estuve y es una pena pues que me haya tenido que ir y que no hubiese también en su momento, sí había muchos cocineros profesionales, pero no habían estos medios, ¿sabes? No había Ujú. esta posibilidad de compartir, de estar, pues lo que tú has hecho, ¿no? Yo he estado mirando pues los libros que tienes, ese análisis sobre los 100 maneras de hacer un taco, ¿no? Son 100 o Los 1000 tacos, mil, mil mil, mil tacos, tacos, sí, sí. mil tacos, sí, 100 se quedaba corto, güey. Hubieras podido hacer 10 volúmenes si hubieras hecho de 100 en 100. También. y hubiera seguido engordando como 20 kilos más. Entonces, Bueno, pero ya, todavía hay que probar. Y te todavía digo, a mí falta siempre mucho. me ha dado pena, pero es cierto que por otro lado reconozco que gracias a Dios en estas amistades y en estos colegas Sí. que tenemos, uno de ellos tú, pues está la posibilidad en un futuro no muy lejano de poder acercarnos y de poder, quizás esa parte que yo siento pendiente, de reencontrarme, de viajar a México con un equipo de cocina nuestro e intentar hacer pues visitas gastronómicas que nos puedan enriquecer no solo a mí, sino a todo el equipo que aquí tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo yo pendiente, me lo voy a apuntar en las tareas. Mira, y a mí me queda clara una cosa, Enrique, y de verdad a mí me encanta porque esta como nostalgia que nos da a todos cuando nos vamos de México y que estamos finalmente fuera como de esta zona de confort que al final nos protege y mucho, porque si algo tiene México es que te arropa como nadie, güey, entonces Sí. terminas abrazado todos los días con un buen taco, o sea, terminas realmente enamorado de esto, pero también el asunto está en que si no tienes distancia, de pronto terminas metiéndote a este círculo en donde ya no piensas diferente o no propones nada. Entonces, hoy te digo algo, a mí lo que estás haciendo tú, ya llegaremos a ese punto con el asunto de los vacíos, a mí me abre una puerta de pensamiento que no tienes una idea y Qué entonces yo bueno, diré, qué bueno. mejor voy yo para que empecemos Bueno, hacemos, güey, cambiamos, como se decía, estampitas. Sí, Tú claro, y vienes, los luego yo voy. tazos por tazos, güey, ya está, y al final, ¿no? Y tenemos pero esta es la virtud del 2021, que tenemos en este espacio de conexión gastronómica estos compromisos, estas sensaciones de no hay distancia, ¿sabes? Que eso es lo que a mí más me interesa, porque sí, en efecto, pertenecemos a otra generación en donde en los 2000, 2004, 5, 6, pues en realidad no existía el Instagram, en realidad apenas Facebook estaba como funcionando de buena manera, y lo que teníamos que hacer era escribir mails, si bien nos iba, o incluso escribir cartas, ¿no? Seguramente te tocó escribir Sí, cartas a sí, mano sí, para sí, pedir sí, sí. prácticas, que son otras dinámicas a las de hoy. Hoy guardamos una entrevista y le podemos consultar de aquí a los próximos 1000 años o hasta que se acabe esto, ¿no? Pero al final nos permite, bien lo dices, reconectarnos y entonces contrastar lo mucho que hemos o no hecho. Y eso es algo que de verdad yo sí quiero reconocer a ti y que quede claro, porque eso es algo que de pronto no tenemos visibilizado, Enrique, que tú durante mucho tiempo estuviste en el área de I+D, coordinando I+D, de uno de los restaurantes más importantes para España en los últimos 40 años, que se llama Aquelarre, con un espacio dedicado única y exclusivamente para la experimentación, como en ese momento demandaba el mundo, que era Arsac, el Bulli, o sea, en esta como Sí, abrir sí, la sí. puerta para decir, esto es lo que tenemos hoy. Entonces, fíjate el ciclo que a mí me parece virtuosísimo el tuyo, es te vas, ¿no? Te da pena no estar, pero tú hiciste cosas que de pronto cuando en 2021 podemos comenzar a integrar aquí. Y eso es algo que, hijo, se me enchina la piel porque la promesa es mucha. O sea, con el camino que tienes recorrido tú, con las dinámicas, con la universidad ahí al lado, con tu experiencia en I+D, creo que eso es una ruta que podría darnos respuestas para los próximos años. Y eso quiero que me lo cuentes. ¿Qué No, no, hacías oye, en, pues en, sí. en, en, Mira, en, pues en- fue curioso. Bueno, yo te agradezco esto que tú mencionas, porque sí, realmente a veces, pues bueno, aunque uno no lo hace con esa intención, porque ni te das Ujú, cuenta, ¿no? Cuando tú evolucionas tu ujú, trabajo, pero es cierto que cuando tú lo hablas así, dices, Aquelarre, Arsac y el Bulli fueron tres de los restaurantes que en los años 90 de la de 2000 marcaron la tendencia gastronómica del mundo. O sea, luego vino el no, luego correcto. vinieron todos los que egresaron, ¿no? Del Bulli y demás, pero Ujú, en su momento eran tres restaurantes y eran a gran escala estos tres, ¿no? Luego podía haber en correcto. América otros, pero es cierto. Y eso al final tú haces un trabajo que, bueno, fue una casualidad muy curiosa. Fíjate, yo me vine aquí al País Vasco, trabajé con Juan María Arzac un tiempo, trabajé con Carlos Arguiñano también Sí. aquí, y luego fue muy curioso porque, bueno, me fui a Francia, estuve fuera, trabajé ahí también, tuve la oportunidad de trabajar con Paul Bocuse 2 años y medio dentro de su Correcto. restaurante, que fue una experiencia brutal, increíble.
Y en eso, bueno, digo, bueno, pues me falta uno más, pues me falta Pedro, ¿no? Así como para allá. Y ya yo ya me regresaba, ¿eh? Y dije, me falta Pedro, vale, ¿qué hago? Pues voy a pedirle un año de prácticas. Lo que tú dices, un mail a duras penas, llegó, no llegó, me acepta. Bueno, pues me manda a vivir a la parte de arriba de un hotel, a una bodega de las Joder, sábanas, sí, sí. la bodega, ahí viví durante un año, hice prácticas con él, y un mes antes, me acuerdo que se acercó conmigo Borja a García Argüelles, que es otro cocinero Ujú, de I+D, que ya estaba antes que yo, sí. y me dice, oye, ¿no te gustaría quedarte? Pues no, depende, pues bueno, güey, depende si me van a sacar del cuchitril este en el que vivo, sí, güey, pero si no, no, güey, porque total que entre una cosa y otra, claro, Pedro buscaba una persona, pues que igual yo tuve la suerte de poder aprender inglés, de aprender francés, la suerte y bueno, y el compromiso, ¿no? Porque a mí me parece interesante, importante los idiomas, ¿no? Entonces, me dice, Pedro, yo estoy buscando a alguien que cubra a Borja, y que trabaje con él, que luego me ayude con las ponencias, bueno, una serie de tareas, ¿no? Más aparte entrar en I+D. Y te digo, una curiosidad, fue una casualidad el haber estado de prácticas, el haber, bueno, pues de alguna manera hecho buena relación con él. Y entonces me ofreció quedarme. Y le dije, bueno, pues, pero yo no tengo papeles, o sea, yo tengo papeles de estudiante, ¿no? No, no, no hay bronca, mira, tú sales, entras, pum, y en ese entras y sales que me deportan. ¿Tú también sufriste eso? Sí, que me deportan y le digo, oye, güey, no que nomás entrar y salir. Y híjole, y que me voy de vuelta para México, me acuerdo, y justo en el aeropuerto en Alemania me dice la señora, tú lo que haces llegando a México es, no vayan a coger o sea, no grabes esta parte porque queda feo, ¿no? Pero Pero bueno, ahí esto va ya el no se puede, consejo. ¿eh? Lo que vayas a decir ya no se Ya puede, no se eso es puede. un hecho. Sí, no, Sí, ya ya no. está prohibido. Y entonces me Sí. dice esta mujer que hablaba castellano en Alemania, porque solo estaba entre puro alemán, tú llegando a México tranquilo, pierdes tu pasaporte 2 días y coges el vuelo de vuelta. Ah, chinga, yo dije, pues de ahí soy, y ahí voy de vuelta. Total, salieron mis papeles a la vuelta y ahí me quedé 9 años. 9 años. Como tú dices, pues en I+D ahí se me fue el pelo. Yo pensé que ahí se me había caído el pelo, pero dices que fue antes. Pero bueno, ni pedo. No, Pues, yo esa era, pensé que había antes sido era ahí. la promesa, pero ya Ah, después vale, quemaste pues aquí se me neuronas y empezó cayó. ya a caer, exacto, ya, eso Aquí es se me culpa de cayó. Pedro, o sea, eso es culpa de Sí, la bueno, investigación. el Pedro, sí. Ahí la verdad es que, mira, tuve una gran suerte porque fueron 9 años, 8 años, puntualmente de pensar, de tener la posibilidad de crear, de desarrollar sin un límite de medios, o sea, siempre muy responsables, eso sí, ¿no? Sabiendo que esa oportunidad teníamos. Y fue, pues, súper enriquecedor tener tiempo para pensar. O sea, tiempo para desarrollar conceptos, para tener un pensamiento igual distinto al que el día a día la cocina te lleva, ¿no? Como tú bien decías, cuando estás al día a día y hay que darle de comer a 100, pues hay cosas que no se pueden ocurrir. O sea, porque no tienes el tiempo. Cuando estás dormido, cuando no estás descansando y cuando no estás produciendo, ¿no? Yo tuve esa suerte y por eso siempre suelo decir, no es que uno vea más, lo que pasa es que uno ha tenido tiempo de observar. Correcto, Entonces, correcto. tú vas al parque sin hijos, ves otras cosas que cuando vas con niños, Ah, ¿sabes? Entonces aquí pasa correcto. igual, Ujú. ¿no? Entonces, y esa fue la forma, ahí me quedé 9 años y bueno, hicimos muchas cosas, muchos platos del año, muchas técnicas que competíamos con el bully. En aquel entonces, Sí. pues el bully sacaba la esferificación, nosotros sacábamos las perlitas de agar agar. El Ujú. bully sacaba espaguetis de carbonara, no sé qué hacía. Nosotros sacábamos fusilis rellenos, bueno, ahí estábamos dándonos, como se dice aquí, de hostias, hostias sanas. Sí, sanas, Y así correcto. competíamos, pero nosotros éramos como tipo Karate Kid, güey, que entrenaba con palos de bambú y en la playa, y el bully era como Iván Drago, ¿sabes? Entre Rocky y Iván Drago todo profesión, todas unas máquinas, unos soportes increíbles, y nosotros pues a palitos, me acuerdo que hacíamos pues eso, ¿no? Espaguetis de huevo con popotes, Ujú. o sea, Ya cosas que como ellos estas, tenían la, ¿no? la Ya maquinota esta de sí, aquellos tenían sí. la maquinita, entonces nadie, entonces bueno, pues así nos la pasamos. Y la verdad es que teníamos muy buena, bueno, tenemos todavía, pero muy buena relación con ellos. Y así estábamos, así estábamos. O sea que fue curioso, fueron muy buenos años, ha cambiado mucho el panorama también gastronómico mundial, Correcto. pero aquellos fueron años muy, muy, muy venideros, muy buenos y muy formativos, ¿sabes? Muy ¿Qué ha cambiado, formativos. Enrique? Tú que lo viviste de cerca y adentro, porque finalmente bien lo dices, creo que Arzaca que fue esta puerta, fue la entrada a un nirvana nuevo, es decir, fue la entrada a un paraíso prometido para España. O sea, para mí y creo que el jefe sabe perfectamente que gracias a este liderazgo que se fue armando entre Pedro, Juan Mar y demás, pues abrieron la puerta para, Ah, sí, para, sí, para sí. que pasaran todos, todo y de todo. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en España viviéndolo desde adentro en investigación e innovación?
Mira, yo sí creo que antes, yo no quiero decir que lo de antes era mejor, ¿eh? Sí, no, Pero no, sí no. creo, son cosas distintas, pero sí creo que antes había un rigor gastronómico muchísimo más fundado en las bases, en el Correcto. conocimiento de las bases, para luego ejecutar una evolución. Si tú analizas la gran mayoría de los cocineros que han marcado tendencia, llámese Joan Roca, Pedro Subijana, Juan María Sag, el mismo Ferran Adrià, Ferran. Ujú, han tenido bases gastronómicas de cocina tradicional francesa o de ujú. otras índoles, ¿no? De otras culturas, pero han sabido manejar la técnica base. Creo que en el tiempo, que igual, oye, esté equivocado, es una opinión muy personal, nos hace falta no perder de vista esas bases para desarrollar el futuro. Si no sabemos gramática, no podemos escribir un libro. Si no sabemos, ¿sabes? O sea, la paleta de colores, pues no podemos ser pintores. Hace falta, oye, igual hay genios, yo no digo que no, hay genios, pues sí, igual hay algún genio por ahí que le brota el... Pero tú si analizas los últimos 20 años hacia atrás, la gente que ha propuesto y que ha hecho una propuesta gastronómica de valor que se ha mantenido en el tiempo, o sea, se ha podido sostener, todos ellos tienen formaciones de cocina básica, tradicional, histórica, y conocen y controlan las bases de los ingredientes, su composición, su origen. Hoy O a mí sea, me llega, dime, dime, sí, sí. no, me llega a suceder que se ha perdido en algunas maneras esa esencia y hemos pasado, antes de saber hacer un mole, Sí. querer hacer un aire de mole. Ah, chinga. Espérate, pero sí, ¿qué es un mole? Vamos a ver, oye, las bases, que yo no, eso no te puedo explicar yo a ti, ¿verdad? Pero digo, en la esencia, ¿no? O sea, ¿qué es un mole? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su procedencia? ¿Para qué se utilizaba? ¿Por qué se utilizaba? Y luego, después de que entiendas eso, de que hagas un mole base, de que hagas una dinámica de diferentes moles, bueno, yo qué sé, ¿no? Ah, Ujú. luego entonces haremos el bombón de mole, el aire de mole. Pero es para mí súper importante. Y creo que eso, de alguna manera, en mi manera de entender, ha habido algunas faltas, ¿no?, de información en ese sentido. Porque la moda es más importante saber hacer un aire que Ujú. saber hacer alubias. Y además Y hacerlo rápido, ¿no? Además hacerlo exactamente, y rápido. hacerlo rápido, y que lo Ujú. tengas ya, y que lo comiences. Mira, aquí hay un cocinero que tú igual ya le conoces, que se llama Roberto Ruiz, no el mexicano, porque los dos se llaman así, güey. Sí, El mexicano es el que tiene una estrella en Madrid, y aquí este chico es Roberto Ruiz, es un cocinero que es un para el personaje, bonazo. me encanta dar, sí, que hace alubias, frijolitos, güey, para Alubias de nosotros. Tolosa, las mejores del mundo. Exactamente, Sí, 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 exactamente. sí. Y luego nosotros, yo siempre le juego porque digo, vaya, para Fernández, güey, son frijolitos y en México siempre hay. O sea, ¿no? En las Tú casas también le siempre dijiste hay. lo mismo, Sí, porque sí, yo le sí. dije eso y se lo dije estando Bruno y Capel. Les dije, güey, Ay, estos son ay. frijoles charros, no me estén molestando, güey. O sea, es Pues, como, y que no les pone un poquito de tocinito porque estarían mejor, cabrón. definitivamente, sí, sí, sí. Sí, pero cuenta eso que me Pero interesa bueno, mucho. este señor es especialista en el ADN de las alubias. Correcto. Sabe la temporada, el viento, si cayó, si no cayó, si ve una alubia y te dice, mira, esta alubia pasó una helada, esta alubia no pasó nada, esta alubia tiene gorgojo, bueno, gorgojo, un pichito que se le pone. Ese güey habla de alubias y llega otro güey hablando de aires. Y si los dos hacemos en un periódico un escrito, es que la gran tendencia del estudiante de cocina sería tirar para ver cómo se hace un aire, en vez de entender cómo se hace y de dónde proviene una alubia, la base de una alimentación, ¿no? Aquello que ha salvado vidas, aquello que ha hecho una serie de... Pero pareciese que eso lo hemos perdido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llama más la atención lo otro, ¿no? Es cierto que ahora, desde que el bully, y no quiero yo con ello criticar al bully, ni mucho menos, ha aportado un montón, y menos mal que ha estado, porque se necesita de todo. Es cierto que ahora que ellos se han detenido en el tiempo, bueno, pues parece ser que todo ha vuelto un poquito también, ahora otra vez al origen, ¿no? Aquí hay como unas oscilaciones que te dicen, bueno, ahora ya esto ya paró, ahora vamos a ir para el otro lado, ¿no? Y bueno, esa es un poquito una percepción de lo que tú me preguntabas, ¿no? ¿Por qué crees que ha cambiado? Pues yo creo que en ese sentido ha cambiado y yo espero que podamos, bueno, pues no olvidar lo ancestral, ¿no? No olvidar, pues algo que tú haces, algo que tú haces muy bien, ¿no? Que es no olvidar lo que nuestra cultura gastronómica es y a dónde se puede llegar, pero no olvidar sus orígenes, ¿no? Cuando hablas del origen de los chiles, bueno, que he visto algunos, ¿no? Algunas pláticas que haces, el origen creo que es el secreto. Ujú. Ese Y yo creo que es el hay un secreto. tema, Enrique, que al final, a mí me gusta mucho contarte, me encanta que lo digas de esa manera, creo que es importante porque finalmente tú lo viviste desde adentro, en un periodo justo en donde fue el reventar total, es decir, creo que esa época en la que tú estuviste, esos 9 años, finalmente marcan o son como un paréntesis en donde prácticamente
¡pum!, reventó y creció todo de una manera brutal, tan brutal, que creo que apenas a veces nos empezamos a dar cuenta de los resultados o apenas están como decantándose algunas cosas que estamos viendo hoy en el panorama mundial. Sin embargo, hay algo importante. Ojalá, esto como un llamamiento, esta visibilidad que tiene la parafernalia, esta visibilidad o este impacto mediático que tiene la espuma, ¿no? En la comparación que haces, pues ojalá fuera la puerta de entrada para una tradición. Y luego cuando pasas a la tradición, también te das cuenta que la tradición no te ofrece ese orden, sino a lo mejor te ofrece demasiado caos en términos de lo técnico. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo justo en eso, en voltear a ver la tradición y empezar a estructurarla con un orden académico para conectarla con el lenguaje de acá también. Entonces, es un ir y venir como complicado porque es muy lento y en efecto, en cocinas tan densas como la mexicana, se vuelve un problemón, porque terminando esta conversación me comprometo a enviarte, y lo digo públicamente, a enviarte el método Quiroga para lo que estás haciendo tú con el tema de las carnitas, que ya lo estamos haciendo, ya se ha aplicado, está aplicándose en Madrid, se está aplicando en Valencia, en Múnich, en Hamburgo, a distancia todo lo hemos hecho y se les ha dado un manual, es decir, es un recorrido técnico para hablar de tiempos, tamaños, temperaturas de una de las tradiciones más importantes que hay en México. Entonces, para mí eso es lo que de pronto debiera de significar estos espacios de I+D, el voltear a ver la tradición con ojos distintos, no con falta de respeto, sino con ojos críticos, de saber también dónde sí y dónde no, que eso es lo que hemos aprendido en los últimos 15, 20 años, ¿no? Lo que tú dices es fundamental, porque claro que la evolución tiene que existir, pero si tú analizas, vamos atrás, a los 5 o 6 promotores de una evolución gastronómica que tuvo sustento, todos hicieron lo que tú estás haciendo, es voltear a ver el origen. Voltear a ver el origen. Nadie ha empezado el libro por la mitad. No, es la verdad. Y eso es algo que creo que es fundamental que pues la gente joven, y yo no digo por ahora, no estoy dando consejos de abuelito, porque tampoco dar consejos, pero lo reflejen siempre. El origen es el secreto de la evolución. El origen, la comprensión, el sentido común común gastronómico. Si no te gusta a ti, no, pues tampoco le gusta al otro. O sea, no, es una comparación. Siempre me suelen decir, me acuerdo que hacíamos una dinámica ya en Aquelarre, que veníamos los chicos de prácticas, venían a hacer alguna, o sea, porque no sabían cómo era y tal. Mire, pruebe, ¿no? Pues prueba tú. Si te gusta a ti, ya pruebo yo. Pero si no, ¿para qué? No, pero es que a mí no me gusta, pues a mí tampoco, ya está, güey. Entonces, bueno. Pasó la primera y única prueba, güey. Esto no pasa de aquí. El mundo de las ideas, que al final es un mundo de creatividad, de innovación, de esta búsqueda, creo que lo retratas muy bien y además es muy la personalidad de Pedro, de Juan Mari, que a diferencia de la personalidad de los buinianos, ¿no? Que es mucho más como, más Iván Drago, creo que lo dijiste bien, ¿eh? La personalidad vasca es mucho más juguetona, finalmente es mucho más como libre, incluso hasta infantil en el sentido de percibir como con alegría este rollo. Que se parece en algunas medidas con algunos rasgos de personalidad con nosotros mexicanos, coincidimos, ¿sabes? ¿No? Porque aparte comen y beben mucho, güey, ¿no? Al final... Comen, beben mucho y parece la triquitrisha, parece la tambora de Monterrey. ¿Estás de acuerdo, no? Es una tambora de piso y vas recorriendo para estar, te pega, pum, pum. Entonces, ahí hay una gran coincidencia. Y en ese sentido, creo que la interlocución que han hecho gente como mismo Juan Mario viniendo para acá, luego regresándose, o Bruno y Miquel, que están yendo, o sea, que finalmente tienen este lazo y esta puente. A mí hay una duda que yo de verdad te lo quiero preguntar, y no hay respuesta ni correcta ni incorrecta, sino simplemente tu opinión. ¿Qué es lo que crees que no ha sucedido en México o que sí ha sucedido para que un concepto de I+D no se instale dentro de un restaurante de manera adecuada u homologada, tal como pasa en España? ¿Será inversión? ¿Será falta de tiempo? ¿Falta de interés? ¿Qué has pensado tú? No, yo creo que es falta de cultura, evolución de falta de cultura, y me explico, falta de cultura en el sentido en el cual pareciese, el mexicano a veces siento que, y yo me incluyo, que para estar trabajando tienes que estar haciendo algo, físicamente, ¿no? Por eso te digo, a nivel de cultura, o sea, cuando tú ves un güey parado, dices, no, pues sí, güey, es que a mí me pasaba aquí, tú ves un güey parado, pues parece que no está haciendo nada.
Sí. Y entonces, y luego yo alguna vez platicaba con Pedro y le decía, oye, pero pues el planteamiento tiene que ser distinto, ¿no? El planteamiento tiene que ser, pues igual ese güey que está parado está pensando. Y bueno, pues igual no tiene capacidad de hacer dos cosas, pero está haciendo una que está pensando, ¿no? Entonces, Déjala para mí, hacerla bien, exacto. exactamente, déjale que la haga bien. Entonces, yo creo que en México estamos relacionados a que el que curra, el que trabaja un chingo es el que se mueve más, el que demuestra, el que pone. Y es muy difícil conceptualizar ese parámetro de I más D en un ensayo de innovación. Es muy difícil, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. es Y cierto que caro, también, carísimo. caro, y es una inversión. ¿Qué pasa? Que también aquí cuando juegas la Champions, o tienes al Kaká en la banca o no la puedes jugar. México quizás no ha llegado al punto de tener que depender de su I+D para tener el negocio asegurado, ¿no? Es decir, pues tú abres un restaurante que tenga una oferta gastronómica estable, buena, y funciona. México tiene un valor, un atractivo gastronómico que por consiguiente tiene unos fondos económicos que se pueden manejar increíble, impresionantemente. Restaurante que abres, si lo haces medianamente bien, está reventado. O sea, hay mucho público, ¿no? Aquí no hay tanto público porque la población es más pequeña y tienes que diferenciarte mucho, muy bien con una oferta gastronómica singular. Yo Correcto. creo que aquí ha sido una dependencia del sistema lo que ha ocasionado que se generasen estas, sí, áreas de I+D, porque eran el sustento. Nosotros no creas, o sea, al final del mes, cuando había que cambiar el menú, lo piensas y dices, es que de la decisión de este chico y yo, de Borja y mío, y Pedro, por supuesto, el jefe de cocina, ¿no? Depende que la temporada que entre esto se llene o no. Y Eso en las México, estrellas y esto y el bueno, otro, puta, sí, y sí, ese sí, era sí, otro sí, pedo, sí, que ya el uff. pedo de las estrellas ya ni te cuento, pero en México esa dinámica no ha existido, por consiguiente no ha habido ese nicho de mercado quizás que lo podría ser interesante. Igual se ha hecho, pero no se le ha dado forma, porque tú haces I+D, Miquel Alonso hace I+D, lo que pasa es que igual no sé, ustedes igual ya le han dado forma, pero de manera general no se le ha dado forma como tal, ¿no? O no se le ha nombrado como tal, pero bueno, yo creo que podría ser porque la falta de demanda o la falta de oferta necesaria para mantenerte en un estándar, pues igual en México no ha sido requerida, ¿no? Lo dices muy bien y creo que al final es esta no visibilidad es una inversión a mediano plazo que como no hay regreso de inversión rápida, no nos interesa, ¿no? Y al final Pues, es, ¿para qué le movemos si así está bien? Es un status quo que de pronto molesta mucho para efectos de claro, otras claro. visiones, pero de que, como bien lo dices, es negocio, y que si además lo pones con mediana estructura y lo Ah, frío sale frío, lo caliente sale caliente, eso. pues mira, ya estás del otro lado, ¿no? Yo recuerdo esto y me gustaría hacer eco de esto, porque fíjate que esta misma respuesta que tú me estás dando, me lo dijo alguien alguna vez hace muchos años en Monterrey, en donde yo planteé un asunto de I+D también cuando yo recién llegaba. Recién había regresado yo de España, te estoy hablando que era 2014 aproximadamente. Recién nos vimos allá en la primera vez en Sí, sí, sí. 2013. Bueno, en 2014 hablé con este personaje, gran personaje de la gastronomía regiomontana, querido amigo, y le planteé el escenario de la investigación y desarrollo y lo que me dijo, Lalo, esto no es negocio. Ya, digo, sin problema, porque Sí, somos sí, amigos. sí, Entonces sí, al sí, final me sí, sí, dijo, sí. güey, es que no le veo el negocio. Y le dije, pues es que pues esto no es un negocio a corto plazo, esto es un asunto que tiene que empezar a motivar cosas y Claro. demás. Hoy ya tiene un espacio o una concepción de un espacio así, pero no tiene, en efecto, el servicio, el I+D sirve para nutrir de algunos platos y como hacer algunos cambios y propuestas, no para dar un rumbo, ¿sabes? Que eso es como Sí, algo sí, sí, claro, claro. que tarda mucho en instalarse e incluso que los inversionistas, en efecto, comprendan que es un ambiente del que tiene que diferenciarte mucho, o sea, Sí, realmente sí, tienes sí, que sí, ser sí. absolutamente diferente que tu vecino, y es Eso es lo jodido. O sea, no es una porque al locura, final, Enrique. sí, 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 es una. Pues te digo que ahí perdí el pelo, güey. No lo digo de broma. No, no, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando tú hablas de una cocina de autor, Correcto. no es voltear a ver al vecino a ver qué chingados está haciendo. Mm. Hay muchos que dicen cocina de autor y están haciendo ostras, Rockefeller. No, no, pues eso no es cocina de autor. O sea, cocina de autor es una cocina que tú mismo, dentro de tus experiencias, tus vivencias, desarrollas con tu técnica, con tus productos cercanos, con tu cultura, con tu idiosincrasia. Y analizar todo eso para darle un valor añadido y que aparte nadie más lo haya hecho, puta.
bueno, perdón por la expresión, pero digo, No, no, puta. O sea, es muy complejo porque realmente este tipo de restaurantes, como tú mencionabas, Aquelarre, Arsac, es que eran la tendencia de la siguiente temporada del mundo. Es que y ese es cuando lo analizas, hay un libro que se llama La cocina de los valientes, correcto, Pau Arenos. de Pablo Arenos. Ujú, Ahí aparecemos los nombres, pues aparece, ujú. bueno, aparece Borja, aparece... Ese güey habla de esos momentos que tú decías, que sería un libro que se podría recomendar perfectamente, que se consigue por Amazon. O sea, Absolutamente. Sí, sí. y habla de esa cocina que hicieron algunos poniendo todo en juego, como tú dices, ¿eh? Todo en juego, ¿eh? Correcto, Porque como correcto. Pedro perdiera una estrella, yo estaba amenazado, bueno, nosotros estábamos amenazados. Si Pedro perdió una estrella, entre nosotros, ¿eh? O sea, no, eso no lo sabía todo el equipo, pero a mí muy fácil, me lo dijo una vez. Si yo pierdo una estrella, mando a todos a tomar por culo. Ay, güey, espérate. O sea, No, pero así lo hacía, ¿eh? y Y lo además hacía. con la razón y eso, Sí, y con no es ese lo amenaza, hacía. esto es promesa, güey. O sea, claro, Exactamente. sí, 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 sí. Imagínate, dices, puta, espérate, acabo de tener un hijo, güey. Y tengo cuatro en total, imagínate. Entonces Uf, decías, ahorita este güey se le mete el agua a los camotes y decís, qué y pedo, o sea. sí, 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 sí. Entonces, claro, toda esa presión, al final, bueno, pues salía, me acuerdo que venían los Michelin y había que hacerles nosotros dos de comer, se quitaba toda la gente de la cocina. Bueno, unas locuras que igual la gente que no lo ha vivido dice, ah, este güey, no, no, es que era No, así. no, no. O sea, aquí se vive eso de una manera súper, no sé, o sea, muy por encima de la lógica terrenal, ¿sabes? Correcto. Y además en una manera obsesiva, compulsiva, que termina Sí, siendo sí, igual de que insano que a este todo. rollo de poner a trabajar, de esta idea, como bien lo dices, del trabajo físico exagerado de las 16 horas al día y dormir Sí, 3 y sí, en un pedacito, que lo tenemos muy idealizado y que no es correcto, en el mundo de las ideas, en el mundo de del I+D, es exactamente igual. sí, Mis sí, equipos de sí, sí. innovación llegaban a tener 10 12 horas igual y eran 2 semanas de mucha intensidad, pero es que es una locura porque tienen un fin, ¿sabes? Y eso es Sí, algo sí, que sí. de pronto cuesta, es de valentía. ¿Tú crees Sin que duda, somos sin duda. poco valientes, sumado el confort que nos generamos, pero crees que somos poco valientes en México Bueno, como para hacer esto? bueno, ¿sabes qué pasa? Yo no me atrevería a decir eso. Yo creo que te digo, es cultural, es Mm, que a ti te eduquen de esa manera, tú te eduques de esa manera. O sea, Pedro, sí, por ejemplo, tenía un I+D porque él mismo, en el momento en que le tocó ejercer la cocina, pues actuaba de la misma manera. O sea, yo creo que sí, es una cuestión que se puede traer ya pues no voy a decir de cuna, pero sí de idiosincrasia, ¿no? De correcto. cultura, en la cual sí es cierto, no nos vamos a engañar, pues al mexicano nos gusta echar desmadre, trabajar y pum, somos bien currelas, pero a veces nos gusta como a todos estar en una zona de confort. Mm, Lo que tú bien dices, salirte de ahí cuesta mucho, desgasta mucho, sí. es muy complejo para quizás no llegar a nada. El 98% de los platos que hacíamos iban a Basura. tomar por culo, a la Sí, basura. sí, Es sí, una sí. mierda, es una Ujú, mierda, puta, ujú. esto es una mierda, cabrón. Y de Y repente que te además sonaba la con flauta. con el estrés de que eran una Sí, semana sí, tuya de sí. trabajo, güey. O sea, Sí, y era sí, como, sí, güey, o sí. sea, ¿qué te gusta entonces, cabrón? Sí, 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 claro. sí, sí. Mm. Es así, es así. Pero bueno, ¿Qué te pero llevas bueno. de esos momentos, Enrique? Saliendo, graduándote de esa, Sí, perdiendo el esa pelo, mía. teniendo un hijo por estrella Michelin, ¿qué te llevas de eso? ¿Qué te llevas, qué te llevas como para insertar en tu idiosincrasia y Bueno, repartir a tus espacios ya con una independencia laboral? mira, yo me llevo, primero agradecimiento, ¿no? Porque cuando se te tiene la confianza de poder desarrollar tu conocimiento con una garantía profesional y con unas prestaciones, ¿no? Porque al final ganábamos dinero haciéndolo, ¿no? Ujú. Bueno, pues por un lado agradeces esa confianza, intentas volverte muchísimo más responsable si cabe, si es que ya lo eres, y si no intentas siempre, ¿no? Pues ser lo más éticamente profesional. Y yo creo que yo lo que me llevo es el agradecimiento del tiempo de haber podido reflexionar, de haber podido analizar las cosas, de aprender a pensar de una manera distinta. Yo eso es algo que los 9 años que estuve en Aquelarre aprendí a hacer. O sea, trabajar con Paul Bocuse fue el rigor absoluto. En la cocina, personalmente, llámenme lo que quieran, pero en mi opinión es necesario el rigor. Correcto. El rigor. O sea, aquí se entra a las 10, pues es a las 10. Y si no, pues digamos que se entra a las 10:15, pero entremos a las 10:15, pero para mentirnos jugando al solitario, pues bien pendejos somos. Entonces, el rigor lo aprendí en Francia. Una cosa increíblemente cuadrada que a mí me encanta. Ojo, yo no digo que sea disfrutable, también es enajenación, lo que tú bien decías, Ujú. también hay un puntito de enfermedad mental,
también, sin duda. Y con Pedro, en este tiempo, aprendí a desarrollar un pensamiento mucho más práctico de las cosas, mucho más rápido y quizás, pues eso, un poco más creativo a nivel de soluciones. Pues de ahí un poco esto del vacío, la baja temperatura y todo esto, ¿no? Y eso es, yo creo que gracias a haber tenido ese tiempo, sin duda, sin duda. Que además son las formaciones que creo que son, en mi caso, y que bendito Dios las tuve yo también, que no directamente con Bocuse, pero sí en la escuela francesa No, pero instalada en sí, sí, México, claro, sí, sí, claro. ¿vale? Y que tienes esta visión de eso, un rigor militarizado, militarizante, que de pronto llega a ser Sí, tan duro y tan pesado que quitárselo es así como, oye, no va a pasar nada, ¿eh? O sea, no, pero sí es cierto que te da referencias para atender una parte del negocio y que el negocio funcione, marche, se forme, esté estructurado, sea rentable, tenga visión, es decir, una idea una manera de recorrer el camino. Y la sí, otra sí, es sí. justamente el mundo de la libertad de las ideas, de la introspección, Eso del es. pensamiento, que creo que esa es la personalidad que al menos debieran tener los cocineros del 2021, ¿sabes? O sea, esta es como Pues sí, esta sí. dualidad, por así Sí, 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 decirlo. sería. Bueno, yo suelo decir, pues eso es lo que gracias a Dios a mí me deja ganarme la vida. O sea, el consejo que yo Claro. puedo dar, pues es ese. ¿Por qué? Pues porque sé que me ha funcionado a mi nivel. Oye, güey, yo no tengo para un helicóptero, pero bueno, tampoco lo necesito. Tengo para Claro, vivir, para ser feliz, para hacer mis cosas, para enseñar a las personas, para compartir. Bueno, yo he encontrado ese equilibrio, ese ikigai, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese ikigai de decir, pues como bien lo has dicho tú, rigor, conocimiento, experiencia, ¿vale? Y luego creatividad e intentar fusionarlas, pues para hacernos más fácil todo, ¿no? Se me Pero ha te ido, digo, se me ha ido como agua esta conversación y vamos, y no he hecho este anuncio, el corte, no he leído ningún comentario porque nada, estoy nada. disfrutándolo muchísimo, Enrique, de verdad no tienes idea. Estoy hablando en el episodio número 25 con Enrique Fleischmann directamente desde Getaria en País Vasco, chef director de Fleischmann's Cooking Group, que además son ya varios restaurantes, varios conceptos, además de ser el profesor del Basque Culinary Center y de desarrollar un programa que por favor sigan lo que es esto del vacío chingón, que aparte el nombre me parece, híjole, brutal, porque resume la intención, ¿sabes? O sea, Sí, 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 es la manera. como la técnica, una de las más fregonas que hay, con el concepto más fregón que tenemos en México, que es ser chingón, que además es todo y nada a la vez, Ay, ay. pero es como muy potente. Y de verdad, estoy muy feliz de conversar con Enrique Fleshman. Se está conectando mucha gente y están mandando algunas preguntas y comentarios, si me permites leerte algunos. Oye, por favor, Eh, encantado. Me dice mi querido Ugarte Nelwa, dice, hacen falta más chef propietarios como para desarrollar este asunto de innovación. También es cierto, ¿eh? También la libertad que puede llegar a tener un propietario Sí. este, o el caos que puede llegar a ser, también es cierto. Joven Landa está aquí, el Joven Landa, un saludo hasta allá también a Orio. Dice Alejandro Sánchez, lo que luego nos ve completos, saludos a ambos, muchas gracias. Oscar Salvador Guerrero te manda saludos, Enrique, buenas clases en el básquet. Ahí, ahí, Eh, ahí. y hay una preguntita que sí da tiempo, pero ya estamos investigando el asunto de la llegada o supuesta llegada, todavía no lo asumo como verdad, de las guías Michelin a México, de acuerdo a su director, a una entrevista que está circulando por aquí, que se está generando ahí un rollazo Ya vi, ya vi. de opiniones y tonterías, que bueno, al final que terminaremos muchos diciendo que no la necesitamos, pero los que la van a recibir no van a decir nada y van a aplaudir y le van a necesitar. Yo creo que sí se necesita, yo creo que son cosas que Ah, son sí, necesarias sí. y que son rigores que si bien no son mexicanos, pues entonces como yo digo, bueno, pues no nos gusta que nos vengan a dar un rigor ajeno, pues ofrezcamos el nuestro. ¿Cuál es? Claro, sí, 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 ¿No? sí, sí. Digo, Sí, porque sí, para sin duda, quejarse, sin pues duda. mira, todo el día estaremos aquí y podremos Mira, llevarnos la vida. lo que acabas de decir es una herramienta comercial muy fuerte, muy Totalmente, importante, totalmente. que, que sí ajusta a cánones que te pueden gustar más o menos, pero que también puedes decidir jugar o no. Claro. Oye, a mí no me pongas. Aquí ha habido los casos muy importantes, Michelle Brad, sácame, no quiero más. Y ya, Pues se sale, sacan. sí, Pues está, o sea que, pero es cierto que es un parámetro de medición. Puede ser justa, injusta, puede ser cada quien su opinión. En algunos casos conlleva esa enfermedad, ¿no? de generación y en otros casos ha sido una herramienta comercial que han sabido explotar de maravilla. sí, a mí me Entonces, parece que le viene cada muy uno. bien, le Sí, sí, vendría yo muy creo bien. que sin duda. Y ser los primeros, aparte de América Latina, mejor todavía. O sea, si alguien tiene que ser el primero, que seamos nosotros.
Luego ya Definitivamente, es vemos. que, y sí, luego ya nos peleamos a Luego ver ya cómo vemos lo qué pedo, movemos pero... aquí. Si abrimos Zapopan o no, Millán Michelin, Exactamente, Zapopan. exactamente, pero... Mi querido Enrique, la verdad es que yo estoy disfrutando mucho la conversación, insisto, va a quedar grabado todo aquí, la verdad es que me da gusto. Lo que dijiste del pasaporte, no te preocupes, porque eso ya no se puede, eso ya es una Bueno, locura. nomás que no aprendan Pero lo malo. en aquella época se podía porque no estaba digitalizado el pasaporte y no tenían las fotos estas ni los registros y Ah, las sí, tienes cadenas razón. No, a mí me digitales. cambiaron el nombre, claro, me cambiaron el número, perdón. Sí, Ahora, ahora ya no. puta, o sea, No, ahora, no, 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 pero no, sí, uy, no lo no, hagan, ahora, no lo no, hagan. no lo hagan porque además, si lo llegan a hacer algo así, a la cárcel, ¿eh? O sea, aquí Ya, sí, pues sí los ya, cachan, pues, ¿no? por eso sí eso. Por eso dije se me perdió, no me lo robaron. Yo dije se me perdió, Exacto. nunca supe dónde, chica. Pero Exacto. bueno. Hay algo que a mí me gusta mucho, Enrique, porque al final tienes un grupo gastronómico, tienes conceptos diferentes en uno de los lugares que son mecas gastronómicas del mundo y que además son referentes no solamente por la manera de cocinar, sino por su forma de ser y sentir la cocina, que insisto, en eso coincidimos en gran medida con México, en esta como vivir para comer todo el fregado Sí, día, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, así es. Eh, ¿Qué es hacer? ¿Qué es ser un restaurantero en un país como España, en una de las zonas como País Vasco? ¿Qué es tener al lado y tener estas competencias sanas y Sí, sí, además sí, como sí, 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 no, no. vaya, en estas ideas de que si tú haces más, pues yo también quiero más y así todos ganan, pues el comensal, tú, Sí, yo, sí, sí, todo sí, mundo. las cosas es así, es ¿Qué es así. hacerlo? Porque hay algo que de pronto no dimensionamos en este país, que es cuando te sales y te vas y quieres hacer negocio. Si en México hacer negocio cuesta 10 pesos y además la mitad de una oreja, eh, en España o en Europa cuesta 50 y las dos orejas y posiblemente otra parte. Es decir, y luego mantenerse, yo siempre he dicho que la primera estrella Michelin te la dan por abrir y mantenerte un año, y la segunda es por no haberte suicidado en el tercer año, ¿no? Eso es Sí, digo, sí, lo sí, digo, está bien. No, ¿qué no, es así, es significa esta así. tensión de hacer negocio y tener un grupo gastronómico, Enrique? Sí, bueno, para mí, ¿sabes qué es? Es un compromiso. Y aunque se oiga un poquito ñoño, yo te lo digo como lo pienso. No, no, no. Mi compromiso en todo momento es con mi equipo, de inicio. Es con los que tengo que cumplir aquellos valores que al entrar a trabajar con nosotros les expusimos, ¿no? O sea, nosotros tenemos como Ikigai, ¿no? Como valor fundamental de nuestro grupo el dar placer. O sea, Correcto. eso es el dar disfrute. Ese es nuestro, no aprendemos más palabras, sino nosotros estamos aquí para dar disfrute. Y el primer valor de disfrute tiene que ser a nuestros empleados, a nuestro Correcto. equipo. Y luego empezamos a repartirlo a los clientes, a los proveedores y demás. Ser empresario en Europa es duro, es difícil, no te lo voy a negar. Creo que hay un secreto para poder llevarlo bien, que es el hacerle sentir a la gente que confía en ti que tú estás aquí, que aunque yo sea de allá, mi persona y mi profesión está hoy aquí. Y eso creo que es el ejercicio o el secreto para que la gente también de aquí confíe en que puede contar contigo. ¿A qué me refiero con ello? Cuando tú tienes a una persona del extranjero trabajando en tu restaurante y sientes que ya se le están quemando las habas por volver, pues no puedes hacer inversión. Pues nadie la haríamos. Y viceversa, ¿eh? O sea, alguien de aquí va para allá y, me quiero montar un restaurante, sí, pero yo estoy viendo a ver a qué hora me vuelvo. Entonces vuélvete, güey, porque... O sea, entonces, para mí, en ningún momento ha sido duro en el sentido racista, nunca he sentido, ¿sabes? O sea, un desplazamiento por Sí, ser no. mexicano, nunca, en ese sentido jamás. Pero también te digo que siempre me he preocupado de hacer un poquito más que los demás para resaltar y de ponerles, y lo que tú decías, el de al lado hace bien, tenemos que hacer mejor. Y no porque el de al lado yo me lo quiera chingar, no, es que si no, es que el de al lado me va a chingar a mí. O Correcto. sea, tenemos que seguir. Y ser empresario aquí es eso, es un compromiso día con día con tu equipo, contigo mismo, porque hay días que también estás hasta los huevos. Sí, sí, Hasta los sí. huevos. Y dices, puta madre, tengo que seguir haciendo. Pues sí, cabrón. Tienes que seguir haciendo porque hay 40 personas atrás tuyo que dependen de que tú también estés bien. Como tú dependes de que ellos estén bien, ¿eh? Correcto. Entonces, es un compromiso día a día, es hacer sentir a todo aquel que quiera animar, si quiera hacerlo, lo puede conseguir. Mi secreto sería, bueno, mi consejo sería, haz sentir a la persona que eres de aquí. Aunque tú estés allá, ¿no? Aunque tú vengas de otro sitio, pero cuando estés aquí, estate al 100% aquí. Y eso yo creo que te da una confianza
como inversionista, tener una confianza como le quieras llamar, ¿no? Como empresario, para poder dejar empezar a desarrollar a la gente. Yo lo suelo decir, si Pedro no hubiera sentido eso en mí, para luego me mete a mí en I+D y para luego me Y, quedo. y en ese lugar, justamente, que es como la inversión más. Exactamente. Yo tuve la suerte de hacer un programa de televisión 6 años con Carlos Arguiñano. Pues vienes a lo mismo. Ah, pues si este güey se me va a pirar a los 6 meses. No, yo estoy aquí, soy de aquí y ¿qué hay que hacer? Punto. Y soy de allá de corazón, pero bueno, me ha tocado, he decidido estar aquí y eso para mí es ser empresario aquí. Ser restaurador es eso, un compromiso diario, continuo, con el equipo, contigo mismo y con tus clientes. Intentar ser mejor cada día. Parece muy ñoño, pero es que es así, no hay otro. No, Enrique, me parece una frase conmovedora en muchos sentidos y además con gran sabiduría. Y te la agradezco mucho que nos la compartas porque creo que esa es una de las respuestas que a veces siempre estamos buscando cuando no estamos en México, ¿sabes? Y creo que nos desmarcamos nosotros primero siempre. O sea, terminamos nosotros por decir, ya está, hasta luego, ¿no? Y terminan muchas personas terminan echando la culpa a todos, menos a responsabilizarse, Sí. ¿no? Y es algo que creo que y esa frase de decir el aquí y el ahora, que además es de mucha sabiduría, incluso hasta cabalística y de espiritual, ¿no? Del estar aquí y aquí estoy porque quiero estar, te exige estudiar más, te exige trabajar más, te exige conocer más, te exige integrarte más, te exige ser más abierto, más humilde, más. O sea, en realidad es la revolución de tus valores como persona. Y Eso es una frase muy bonita. Lo que dices es eso, es revolucionarte. Y cuando tú haces una revolución, marcas historia. Totalmente. Punto. Aquí, fíjate, tú hablabas, Cintia, jefa de cocina de Arsac, la mejor cocinera ahora, dándole un premio ayer o antes de ayer. Ya le mando un mensaje bien. Esa chica ha sacrificado más de lo que te imagines, como lo hemos hecho todos. Pero ella de aquí, está aquí, y hizo aquí, y luego llegó lo demás, ¿eh? O sea, Correcto. no llegó antes para decidir quedarte. Es que eso es muy fácil. Me quedo aquí, güey, porque ya me gané la lotería. No. Te quedas aquí porque eres de aquí y empiezas a chingarle y luego veremos a ver qué llega. ¿Qué hay? Pero las cosas llegan cuando tú eres bueno en lo que haces, eres sensato en tu profesión y eres una persona profesional, correcta, de confianza. Esos valores, cuando uno los ve como empresario, no los puedes dejar ir tan fácil, ¿eh? En Ecoacha tiene otra jefa de cocina mexicana. O sea, aquí... Quique da Costa con Carito. Quique da Costa, exactamente. O sea, aquí las cosas no son casualidad. Hay gente que lo ha trabajado mucho y que ha hecho sentir al que está enfrente, que lo tiene que ver, es que, ahí estoy aquí. ¿Qué hay que hacer? Punto. Y de ahí para adelante. Y además creo que cuando una vez, y eso creo que no mentiremos, sin estos elogios falsos ni exaltaciones que de pronto son muy patrioteras o chauvinistas, el mexicano somos muy buenos para hacer eso, güey. Cuando estamos alineados y determinados, realmente tenemos esa capacidad de conseguir lo que se nos da nuestra regalada gana. No más que saltar el puente es lo que de pronto nos cuesta mucho trabajo. Es algo que, por eso muchos regresan, por eso muchos, ahora, podrás fracasar o tener éxito, que eso ya es independiente, ¿sabes? O sea, ya es otras circunstancias, pero definitivamente la labor y la visión, cuando das ese salto y te autorrevolucionas, el panorama te cambia y no vuelves a ser el mismo. Y jamás vuelves a ver la cocina como la veías antes, jamás vuelves a tu terruño como hoy lo estoy yo haciendo. Digo, yo no lo he hecho como tú, que además no vas a regresarás para dar más trabajo aquí, ¿no? Pero al final ya no es un regreso igual, regresas con una visión de aporte distinto. Y eso es algo que creo que cierra muy bien lo que yo te decía al principio de esto que estás diciendo. Preguntaba a un par de personas de un consejo para quienes están. Escuchen esto, o sea, escuchen lo que acabas de decir tú, que es una clave para poder dar verdaderamente solución a muchas de las preguntas que nos hacemos dentro y fuera del país, ¿no? Autorrevolucionarse y estar, que eso es algo bien fuerte, bien fuerte, Enrique. Te lo agradezco mucho porque creo que son palabras mucho más profundas de lo que se alcanzan a percibir y son cero ñoñas, güey, son la vida misma, ¿no? O sea, y eso te lo agradezco de corazón. Que lo digas, ¿eh? Que luego con 4 hijos no te queda otra. Güey, es que es lo que te voy a decir, que al final hay que pagar mucha colegiatura. Sí, lo que se pueda, ya. No sabes por dónde. Oye, ¿quién hace yo, güey? ¿Y quién hace yo? ¿Y cómo vas a hacer? No hay pedo yo. ¿Y quién más yo? Pues, sí. Oye, ¿y qué hay que hacer? Vacíos, yo también los empaco. También. Eso, fíjate, es bonito porque fue un proyecto
lo del vacío y la baja temperatura no es algo que hayamos, porque me gustaría explicar, no lo hemos Por favor, descubierto eso es lo que yo quería, nosotros. porque de verdad, y se los digo a toda la gente que lo vea, y lo voy a seguir promoviendo, y desde la cuenta Sin México te estamos ahí reposteando, Sí, 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 porque sí, yo sé, es, muchas gracias. para nosotros es como esa lucecita al final de que me diga, mira, ahí está algo. Y eso es algo que a mí me encanta porque definitivamente es una visión increíble, pues una empresotota, y además es un trabajote el que estás haciendo, Enrique. Sí, Cuéntalo, por sí, sí, favor. la verdad es que, bueno, aquí, fíjate, me gustaría decir, el vacío y la baja temperatura no la hemos inventado nosotros. Sí, no, no. El vacío y la baja temperatura ha funcionado en la cocina durante muchos años. La cuestión es que se utiliza como recurso gustativo, gastronómico. ¿Por Correcto. qué? Pues queda mejor, porque la pechuga de pollo queda más jugosa, los valores que tú quisieras, ¿no? Y como eso ya estaba explotado, hubo un momento donde decíamos, bueno, pero esto podría generar más que una técnica gastronómica, podríamos crear un sistema de trabajo. Es Sí. decir, que todos los valores del vacío y la baja temperatura se vieran unidos en una sinergia en la cual pudiésemos conseguir algo más que solo lo más importante, pero no solo eso, la calidad gustativa, ¿no? Decías, porque eso ya está, pero habrá que contar un poquito la historia para atrás y una historia para adelante. Entonces, empezamos a desarrollar un sistema en el cual este vacío empieza a digitalizarse y entonces podemos hacer que un productor artesano, vamos a decir, de pato, pues cuando vende su magre de pato, por ejemplo, pueda decirte cuáles son los valores más importantes para cocinarlo, cuál es su origen, de dónde viene, cómo se ha alimentado, una serie de elementos que sí conocemos muy bien, pero una vez que tú retiras el envase de ese producto, Ujú. se acabó. Se van. Ujú. ¿Y quién nos retira el envase del producto en las cocinas en el mundo? Todos. Entonces, ese valor añadido que habíamos tenido se perdía. Poco a poco empezamos a dar vueltas cómo podíamos desarrollar ese sistema para poder respetar el origen, conocer los valores de calidad con los que se trabajaba el producto en ese momento e incluso llegar a saber a quién se lo servíamos. ¿Vale? Entonces, Ok. como el vacío siempre está adaptado a un embalaje cerrado, hermético, es como trabajar como en la industria, patrones exactamente iguales a un contenedor. ¿Un contenedor con qué? Ah, pues con tornillos, con tuercas, con lo que tenga que ser. Pues en nuestro caso es un contenedor con qué? Oye, pues con una pechuga de pollo de un origen puntual, con unos valores específicos, con unos alérgenos específicos. Bueno, una vez que todo esto se puso en marcha, ya se unieron tres empresas para hacer eso, ¿no? Una que se llama Samic, que es una empresa que inclusive está en México, hace vacío y baja temperatura y muchas otras más cosas, pero de manera general, Jambi, que es una empresa de digitalización, y nosotros como recurso gastronómico, ¿no? Entonces, con ello hemos desarrollado el primer concepto a nivel restaurante, y digo a nivel mundial porque no hay otro por No, ahora, sí, sí. ojalá haya Ujú. muchísimos, ¿no? Porque la idea es esa, es compartirlo, que hace una cocina a baja temperatura, al vacío, baja temperatura digitalizada. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que todas nuestras bolsas llevan un código QR, los cuales le dicen a la máquina cómo tiene que cocinarse ese producto. Vamos a suponer que yo tengo, aquí hacemos en Maruca, pues imagínate unas carrilleras de ternera, ¿no? En salsa de ostras. ¿Vale? Tú llegas, te piden una, sacas una bolsa, la digitalizas. Luego te voy a mandar, si quieres, un link y si quieres un día lo compartimos ahí, más que nada para que la gente Por sepa favor. dónde verlo, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces tú acercas esta bolsa a la máquina y la máquina te dice, ¿qué es lo que tienes que hacer? No tú le dices a la máquina. Normalmente las máquinas funcionan, lo que tú le dices hace. Aquí es al Ujú. contrario. La orden la da la comida. Y es la máquina la que te va a decir a ti en dónde y en qué tanque de agua tienes que meterla, por cuánto tiempo y cómo tienes que proceder después. Eso a nivel de vacío y de baja temperatura nunca se había hecho. No. Nunca. Entonces, A esto lo es mejor a nivel superindustrial, pero estamos hablando de cosas sí, muy grandes, muy, pero muy, muy no. grandes, pero nadie, fíjate que te había dado, porque con el gobierno vasco tenemos ese proyecto, Ujú. de generar que el productor inicial te diga, sin que tú manipules, qué es lo que tiene que hacer. Tienes que hacer, tú por ejemplo, vas al súper y compras para el microondas, ¿no? Para regenerar en el microondas. Y te Correcto. pone meter 4 minutos, pum, tú aprietas 3 o 2 o 1, luego sale lo que sale.
Aquí no. Aquí el código QR no te va a permitir salirte de las normas establecidas por mí, por ejemplo, ¿no? Yo creo un código QR con todos los valores. 60 grados o 70 grados, 4 minutos para un choriqueso. Cosas básicas, ¿eh? Pues no te puedes salir de ahí. Si te sales de ahí, hay una alarma, hay un control. Si esa bolsa está caducada, no te permite hacerlo. Si tienes un problema de alérgenos, en ese momento tú das una alarma general a todos tus puntos de venta. Nadie podría utilizar esa bolsa, sería desechada, pero aparte tendríamos el registro de cuántas bolsas se han desechado. Bueno, es como todo un sistema, ¿no?, montado junto al vacío y la baja temperatura. Es un sistema que ha interesado mucho a Disney, por ejemplo, lo quieren implementar en Estados Unidos. Hospitales, un grupo de hospitales que se llama Vera en Estados Unidos también, Sí. Alsea, bueno, gente que ha visto esta posibilidad, porque al final, toma en cuenta una cosa, solo son contenedores los que viajan. Ujú. En nuestro caso en Maruca, el desperdicio es el 0% de materia prima. El 0%, no hay fuegos, no usamos fuegos, no hay gas, es todo energía renovable, eléctrica, y es una manera de trabajar completamente distinta a lo que actualmente se había hecho o se hace, ¿no? Pero además te abre caminos impresionantes, Sí, porque sí, sí, además, sí, sí. lo dice Sí, aquí Martín77, dice, en efecto, la trazabilidad ideal, la utopía de la trazabilidad. sí, Pero hay otra exactamente. cosa que se rompe también y que creo que era una de las grandes, o es todavía una de las grandes preocupaciones que tenemos en cocinas y además en terrenos más mundanos. El respeto del terroir o del origen, de las condiciones originales, de pronto Exactamente. no se puede llevar a una cocina o trasladar porque definitivamente tienes que someter un cambio dramático a ese Ujú, producto. ujú. Y aquí lo que estás tú haciendo es justo que esa barrera, es decir, que el embudo que antes teníamos del terroir al cocinero, del cocinero al comensal, prácticamente se ensanche y pase directo de Exacto. alguna otra manera. Eso es lo que acabas de decir. Y que tú, si tienes un producto de calidad, yo pueda respetarlo Claro, y claro. no pueda cambiar esos parámetros. Bueno, si quiero obligado a cambiarlos, bien, ya es responsabilidad mía, pero que no sea por desconocimiento, que no sea por falta de información, ¿no? Y eso es lo que acabas de decir tú. Al final, este proceso, ¿por qué a mí me ha encantado, ¿no? Porque respeta el sabor. Mm. Porque si todo esto que te cuento termina siendo un pinche taco frito bien culero, ¡ay! Sí, No, o todo sabe a plástico o exactamente. ¿sabes? O sea, comida Entonces, de hospital, entre comillas, no ¿no? tendría valor, Claro. no tendría valor. Y como el primer valor que para un cocinero debe ser más importante, que es el sabor, se puede, entonces fue que me interesó. Si ese principal valor no se hubiera podido mantener en esa Sí, evolución, sí. pues no hubiese, Sí, no, porque seguramente no me hubiese, terminas regresando como a lo mismo de claro, siempre, claro, ¿sabes? Con otra forma, otro sistemita, otro algo más exactamente, bonito, pero no cambiando de fondo paradigmas, que eso es algo exactamente. que es la propuesta que me parece, bueno, lo explicaste perfecto y además, para ir cerrando, Miguel Enrique, felicidades por Sí, esto, sí, sí. porque, a ver, si algo hay que reconocer, mira, se me enchina la piel por lo No, que es te que voy a decir justo ahora y te voy a hacer un reto. iba a quedar grabado, cabrón, aparte. Además, porque esto no lo vamos a borrar nunca. Es más, lo voy a recortar y te voy a por pegar todos los días, te lo voy a pasar. Voy a ir cerrando este episodio número 25 de Conexión Gastronómica Total Play, hablando de innovación a 8.000 kilómetros de distancia con un mexicano exitoso, Enrique Fleshman, chef director de Fleshman Cooking Group en Guetaria, en País Vasco. Guipúzcoa, pues, te tengo un reto. Nosotros estamos junto con un restaurante muy potente aquí en México también, con un gran interés por el tema de investigación y el asunto de la nixtamalización. Nosotros desde el año pasado, noviembre del año pasado, empezamos a aplicar nuestra metodología para el asunto de la nixtamalización, con todo lo que significa. Estamos generando una matriz de datos para efectos de comprenderlo como un método superior de cocina, más allá como un efecto técnico nada más, sino como Ujú. un método superior de cocina. Evidentemente llegará el punto de las experimentaciones a niveles, digamos, cuánticos y a niveles de lo que requiere el mundo hoy, es decir, la sobredigitalización, la trazabilidad digital, la trazabilidad virtual incluso, pero sobre todo el respeto por ciertos fenómenos o factores, como es el caso de los colores de los maíces, los tipos de maíces, el origen determinado del maíz, en fin. ¿Te parece si lo ponemos como un barco que marcha y a ver hasta dónde llega, tipo el Cano, para ver
qué caraja isla nos encontramos en el camino. Sí, Porque encantado. estamos llegando a datos con el manual, con lo que te mande Método Quiroga te Sí, va a mándame, volar la mándame, ya lo cabeza apunté aquí. y ahí de verdad, ahora terminando. Y es más, mira, estoy poniendo el mail ahorita. Es un manual que lo verás y es un manual que te dará toda esta información, que es un resumen de investigación de los últimos 3 años para hacer un método que es hacer carnitas bajo ciertas circunstancias, replicables, en fin. El asunto de la nixtamalización tiene una serie de elementos que son tan grandes, tan difíciles de controlar en algún sentido, que requieren de mayor profundidad. En eso estamos. Estamos avanzando muy rápido, estamos haciendo pruebas micro, macro, en fin. Pero es llegarlo a este nivel y decir, nixtamalicemos mientras te llega el maíz, güey. O sea, que me llegue. ¿Sí me explico? Es como Sí, 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 este sí, claro, mundo claro. mexicano que yo quiero, güey, que a mí no me... a lo mejor, ¿para qué quiero el metate, güey? Bueno, este hasta a lo mejor lo tienes y no pasa nada. Pero ¿para qué pongo una olla y pongo el nixtamal y voy midiendo y ahí le voy? No, o sea, no. Tit, 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 pip, lee el código QR, tan, tan. Tiene usted su maíz nixtamalizado, 8, 10, 5, 4 horas, lo que sea. O sea, al final es Sí, sí, como, sí, sí, claro. Podrías tú marcar perfectamente el origen de la orden que tú necesitas y que para el usuario sea algo más fácil, más seguro, porque al final, además, además de que esta es la otra parte, y al final también, pues más rentable. y es que lo que yo quiero es, si ya tenemos 2000 años de nixtamalización, pues es darle el siguiente paso, ¿no? O sea, Sí, darle el sí, 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 aliento de sí, sí, otros eso no te 2000, preocupes. Eso que cuando tú consideres que es el momento, pues será ponernos en contacto y nosotros, gracias a Dios, digo, porque gracias a Dios es la expresión, ¿no? La expresión muy sí, neutra. sí. Gracias a Dios. No, tenemos Yo en digo, yo digo Monterrey, ojalá, yo digo ojalá, sí, ojalá, sí, bueno, cada que uno ojalá, puede, el puede ojalá, no, sacarlo. pues, ¿tú sabes qué significa ojalá? No, a Es ver, es dime. un vocablo árabe o de herencia del otomana, que significa primero en Dios, que es ojalá, Ah, Alá. mira. Ah, Por pues eso, mira. ya para que nadie se ofenda, digo ojalá, pues Sí, diciendo, sí, mira, sí, ya. pues está bien, voy a poner en práctica. No, y lo que tenemos suerte es que en Monterrey Summit tiene digo porque ellos son los proveedores de la tecnología, ¿vale? O sea, Vale. al final tenemos en Monterrey una sede en donde perfectamente podemos tener acceso a todo esto, ¿no? O sea, si no estuviera ahí, Pues hijo, le dices, a ver cómo le hacemos para viajar, ¿no? Está ahí y está para que desarrollemos cosas, sin duda. O sea que me vas a hacer más encantado de la barato el vida. viaje porque yo quiero regresar a Monterrey, pues, entonces necesito regresar. Pero te lo estoy mandando en este momento al mismo mail que nos hemos estado conversando y lo dejo en vivo y grabado para efectos de hacer compromisos que de Ay, pronto van tomando distancias en el tiempo, pero al final lo más importante es hacer estos ganchos, como lo venimos diciendo, y que se queden en no, el camino y encantado. compromisos. Querido Enrique, dijo, llevamos 1 hora y 10, nos va a cortar muy prontito Instagram, pero, Nada, pero muchas gracias. no me quiero ir sin dejar, sin que nos des un testimonio, una visión de lo que tú sientes, que a dónde va o en qué situación se encuentra, una lectura de la cocina mexicana como la ves hoy, de la restauración que estamos haciendo aquí, del ambiente gastronómico. Yo sé que a lo mejor no estás muy profundizado, pero de cómo se nota y cuáles son las perspectivas que podría llegar a tener México, su gastronomía, con base en tu experiencia y evidentemente para mí sería importante dejarlo grabado. Sí, mira, yo creo hay dos cosas fundamentales, porque bien, como tú dices, aunque yo no haya tenido la posibilidad de indagar tanto en la cocina mexicana, sí he tenido la oportunidad de analizar su evolución, ¿no? Desde una perspectiva Sí, incluso europea, ¿no? Yo creo correcto. que hay dos cosas. La cocina mexicana perfectamente podría ser una de las cocinas más importantes del mundo en la exposición, ya no solo en la Mm, historia, sí, sí. pero hace falta que nosotros mismos lo creamos. Porque yo veo que aquí hay cocineros marbellís haciendo Mm, cocina mexicana. Ay, mi putería. Y gente mexicana que tendría la capacidad para ejecutar y ejercer eso mismo con los valores de México. Si nosotros nos creemos que la capacidad, el esfuerzo, la dedicación y sí, el sacrificio podría ser o podrían ser valores importantes para dar ese brinco e internacionalizarnos más, ya te digo yo que Europa mataría por tener, y Medio Oriente también, expositores de cocina mexicana, pero con los valores de un cocinero mexicano. Y esos ujú. valores están identificados en que es tu cultura. Nadie puede, en mi opinión,
exponer tu cultura mejor que alguien que ha nacido con ella. Por más cariño y amor que le tengas, tú lo llevas en la sangre, lo llevamos en la sangre, llevas el conocimiento, hace falta tener el valor, exponerlo y decir, ¿quién lo hace? Yo lo hago. Porque si hay que venir a Europa a buscar quién haga cocina mexicana para llevarlo a Qatar, pues estamos jodidos, algo está pasando, güey, porque mames, ¿no? O sea, Algo no estamos haciendo. Algo está faltando. No sé si una exposición mayor, si un apoyo gubernamental mayor, unas condiciones mejores para extrapolar nuestra cultura, no lo sé, yo ya no me atrevo a hablar tanto, pero sí sé que teniendo el valor, teniendo el conocimiento y teniendo la sangre que lleva la cultura misma, México y los cocineros mexicanos podrían no estar conquistando solamente lo que están haciendo ahora en México, sino parte del mundo, parte del mundo. Cuando yo veo que un cocinero europeo está haciendo tostadas y que se está forrando, además, ¿cómo, güey? Bueno, me da igual. Da coraje eso, eso, pues da coraje. Dices, ¿cómo, güey? ¿Cómo? O sea, tenemos tanto talento ahí. Lo que pasa es que algunas veces hay que creerlo y también hay que querer sacrificar mucho. Entonces, yo valor, creo que definitivamente. valor, eso es. Creo que hay un gran potencial en México, sin duda, y creo que podría explotarse muchísimo más. A mí me gustaría verlo. ¿Qué quieres que te diga? Ya ves, a Roberto Ruiz en Madrid, oye, vino, empezó con Vips, empezó con una sociedad, ahora tiene su espacio, tiene su restaurante. Se puede, claro que se puede. Hay que sacrificar un chingo. Llevamos 20 años, algunos aquí picando piedra. Bueno, pero bueno, pues los que les agarran un poquito más jóvenes, güey, pues que vayan, ¿no? Pues sí. No, pero lo creo, te juro, creo que podría ser así. Se necesita valor, se necesita entrega, se necesita sacrificio, pero estoy seguro y creo que el cocinero mexicano tiene todo eso y más para hacer. Qué orgullo, Enrique. No me gustaría Pero, que oye, son de esas conversaciones que necesitamos alargar por otros años más, ¿no? Es no, decir, ya haremos seguir otra conversando. dentro de unos meses, me vuelves a invitar y encantado. Pero Encantado. esta es tu casa y créeme que lo que más me interesa de esto es, como lo decía, es un principio, ya empezamos, vamos a seguirle, no vamos Muchas a gracias. quitar el dedo del renglón. Ya está el correo en tu inbox, Muchas gracias, oye, encantado. ya está enviado. Yo tengo, el compromiso es ese y somos muchos los que están haciendo, o son muchos los que están haciendo cosas bien bonitas fuera. Y lo que me interesa es que salgamos un poco del embudo también con estas conexiones gastronómicas y nos pongamos a ver que desde otros lados del mundo y con otras visiones, los mismos mexicanos están pensando México tal como lo haces tú. Te quiero agradecer muchísimo y ha sido de verdad un placer y un orgullo. Y se me enchina la piel por aquello que viene, que además es tan desconocido que eso es justamente lo que es atractivo, que da ganitas de irlo cumpliendo. El episodio 25, Conexión Gastronómica Total Play, de Enrique Fleshman desde Guetaria, te agradezco muchísimo de haber participado. Y esta es tu casa. Tu invitación y de verdad y abiertamente cualquier cosa que pueda ayudar a quien nos ha visto o a quien sea, mi mail, cualquier consejo, lo que pueda hacer. Y yo me encanta compartir. Eso sí, la única condición es también recibir a cambio. Eso es, o sea, que haya siempre, ¿no? Como se suele decir, una parte y una para mí, en el aprendizaje sobre todo, ¿no? En el compromiso en el aprendizaje y de ahí para adelante, oye, somos una antena para ti, para tu gente y viceversa. Yo también te tomaré como tal para mantenernos en esta conexión y con los demás también poderlo compartir, ¿no? Enrique, es un placer, de verdad, te agradezco muchísimo. Bueno, señor, pues muchísimas gracias. Y estamos al habla, ya tenemos eso y estamos al habla permanentemente. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias a todos, Y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Gracias a las insignias que vamos a reconocer aquí a Plasgar, que es mi señor padre que estaba viendo, y a Chef Vane. Mi papá también ya compró insignias, y a Chef Vane. Oaxaca ¿Qué son también. Esas insignias, güey? Mira, es un programa de creativos de Instagram, lo están piloteando un poco, que ahí va funcionándoles, que es un apoyo a los creadores de contenido. Es decir, en realidad... ¿Le doy comprar? ¿Qué le doy? ¿Le doy a comprar?
Si te aparece, sí puedes comprar y entonces cada vez que hacemos un en vivo, tú puedes comprar una insignia tal vez de 80 centavos de euro más o menos ¿Y costarán. dónde me la Son... cargan o cómo se paga esto? Te la van a No, cargar a ti, güey. Te la voy a... exacto, yo lo pago. No, Claro. lo que tienes que tener conectado tú como usuario es tu cuenta a lo mejor a PayPal o a una cuenta de Ah, pago normal que tengas de Instagram y eso depende de cada cuenta, muchos no lo tienen porque no compran pautas o no compran cosas directamente mm, en la plataforma, pero quienes lo tengan activado, que es muy sencillo, es bien fácil apoyarnos con una insignia y son algunos, sí, sí, son eso, buenos. la más barata creo que cuesta como 80 centavos de dólar y hay una que cuesta como 2.50, una cosa así. Ah, E pues ya lo voy a Instagram, estar a su haciendo. vez, como creadores de contenido, nos da como ciertos retos a cumplir o hitos, le llaman, para Ujú. apoyarnos con alguna cantidad y seguir haciendo esto de libre acceso, porque eso es lo que nos Ah, interesa. vale, vale. Ah, Sí, pues la ahora verdad que es ya que sé. es un programa chulo y la verdad es que lo pedimos, no, a mí no me gusta estar como pidiendo, pero la verdad No, es no, no, que no, pero es una herramienta, oye, está... es una herramienta, la Es verdad es una que sí herramienta, nos, güey, y oye, y si queremos seguir haciendo, pues hay que entrarle. Es pues, así. la verdad sí, se agradece. Vale, vale. No, pues ya Enrique, vamos muchas a conectar. gracias. Esto se puede hacer cada vez que tú hagas un directo, ¿no? Sí, cuando hago yo Vale, en vale. directo, en efecto, que lo hacemos tal vez una vez por semana, te Vale, conectas, la vale. compras, si quieres quedarte o no, no pasa nada, pero si la compras, apoyas y Vale. ya está, nosotros la registramos. Ok. Vale, señor. Me quiero, Enrique, muchas Te gracias. Un agradezco abrazote mucho, hasta ¿eh? allá, un abrazo a tu familia y muchas gracias. Nos vemos prontito. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Agur, agur. Agur.